quiero comenzar con una pregunta. ¿Quién es el héroe en el libro de Jonás? ¿Quién es el héroe? Dios. María. Dios. Sí. Me acuerdo cuando yo era más joven, tenía la idea equivocada de que Jonás era el héroe. Aunque no obedeció a Dios de inmediato, salió de su país como misionero para predicar el mensaje de Dios a los ninivitas, una gente muy malvada y violenta. Y sorprendentemente, al escuchar el mensaje, ellos se arrepintieron de su maldad y la ciudad fue salva. Qué buen profeta de Dios era Jonás, ¿no? Qué buen ejemplo de un misionero. Pues es lo que pensé antes, tenía en mi mente. Pero la historia no termina al final del capítulo 3. Hay otro capítulo más. Y capítulo 4, y se revela que Jonás estaba muy enojado con Dios. ¿Cómo en español, cómo se dice que cuando alguien está muy enojado? ¿Cómo? Misael, ayúdame. ¿Mane? Con coraje. Ajá. Hola. Enfurecido, sí. Lleno de ira. Hola. Bienvenida. Qué gusto verlos. Pues ustedes pueden. Hola, Carla. Bienvenida. Pues muy bienvenidos. Estamos en Jonás capítulo 4. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Tenemos algunas ahí? ¿Alguien quiere una Biblia? Estamos en Jonás capítulo 4. Entonces está muy enfurecido. ¿Y por qué? ¿Por qué está muy enojado Jonás? Sí, Dios salvó a la gente de Nínive. Sí, ustedes miren a Jonás capítulo 3:10. Es el último versículo de capítulo 3. Dice, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que los ninivitas se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto, en capítulo 4, versículo 1, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. En pocas palabras, Jonás quería ver a los ninivitas destruidos por Dios. Quería ver que el mensaje que Dios le había dado a él fuera cumplido. En capítulo 3, versículo 4 dice, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, y este es el mensaje de Dios, dentro de 40 días Nínive será destruida. En la lengua original solo son 5 palabras, un mensaje muy corto. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás quería ver que ese mensaje fuera cumplido y la ciudad de Nínive destruida. Pero al escuchar el mensaje de Dios a través de la boca de Jonás, los ninivitas se habían convertido de su mal camino y Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción. Desde nuestro punto, en 2024, aquí en México, pues nos da alegría eso, ¿no? Decimos, gloria a Dios, los ninivitas se arrepintieron y no fueron destruidos. Pues eso fue mi reacción, pues gloria a Dios, qué buena noticia. Pero para Jonás, desde su contexto, no le dio ninguna
alegría, al contrario, el opuesto. Esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Y Jonás era profeta de Dios, del pueblo de Dios. Él creció conociendo toda la ley. Y aquí es Jonás, el profeta de Dios, muy, muy, muy enojado. Así que en versículos 2 y 3 en capítulo 4, oró al Señor de esta manera. ¿Alguien aquí es actor o le gusta actuar? Porque Jonás en este versículo, como dije, tiene muchísimo enojo y está enojado con Dios. Entonces me encantaría tener a alguien, pues leer. Sí, vente. Ok, aquí. Oh Señor, entonces, muy, muy, muy enojado. Entonces quiero que todos puedan imaginar a Jonás con tanto enojo. Pues orando. No, Señor, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento en ira y lleno de amor. Cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Perdón, prefiero morir que seguir viviendo. Wow. Wow. Oramos. No sabía cómo iba a hacer, pero muy bien hecho. Sí, entonces creo que todos nosotros podemos mejor. Sí, está enfurecido, con mucho enojo con Dios. Y Dios le respondió. Entonces, después de eso, imagínense a Dios. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Entonces, es muy buena pregunta. Pues para Jonás y también para nosotros. ¿Tienes razón? Entonces, en capítulo 4 vemos una gran diferencia entre Jonás y Dios. Es un gran contraste. En esta semana estaba pensando en terciopelo negro. Terciopelo negro. Muchas veces los joyerías usan terciopelo negro para hacer atrás de diamantes, ¿verdad? ¿Y por qué? Ustedes, sí, hay ese contraste y hace que el diamante pues brille más, es más bonito. Entonces es un ejemplo de un contraste y qué pasa con un contraste. Otro ejemplo de un contraste es con la comida, pues hay el salado y el dulce, y a veces las personas les gusta mucho pues comer los dos al mismo tiempo, y porque algo con eso, ese contraste ayuda a que los dos sabores son más ricos. Entonces ese es otro ejemplo de un contraste. Por ejemplo, mi papá, siempre cuando él va al cine para ver una película, a él le encanta comer M&M's con las palomitas. Entonces es como, sí, algo salado y también dulce. Un ejemplo más, pues
cambios en volumen. Especialmente en la música, tenía la música en mente. Hay partes muy ruidoso y también partes tranquilo. Y ese contraste, pues, sí, puede ayudarnos a tal vez sentir en una manera o apreciar la belleza de la música. Pues un buen ejemplo es pues Federico a hacer eso y después yo con mi voz tan tranquila que todos quieren duermer. No. Sí, he escuchado que tengo una voz muy pues tranquila. Pues en una manera similar, Jonás 4 nos presenta con un gran contraste. Es un gran contraste entre el corazón de Jonás y el corazón de Dios. Y ese contraste nos hace reflexionar sobre el estado de nuestro propio corazón. Así que la estructura de este mensaje es sencilla. Primero vamos a examinar al corazón de Jonás. Segundo, vamos a examinar al corazón de Dios. Y tercero, en la luz de ese gran contraste, vamos a examinar a nuestro propio corazón. Y entonces, primero el corazón de Jonás. El corazón de Jonás es lleno de enojo. Sus últimas palabras en el libro son, me muero de rabia. Entonces sus últimas palabras de él en la Biblia, en este libro, es, me muero de rabia. ¿Ustedes han tenido momentos así? Sí, claro, todos. Ajá. Me muero de rabia. Tal vez no decimos esas palabras, pero sí, nos sentimos ese enojo. Pero en este caso, tal vez la intensidad de su enojo nos sorprenda a nosotros. Pero para los lectores originales de este libro, otros judíos entendiendo muy bien el contexto, ellos lo habrían entendido e incluso más, muchos lo habrían compartido ese enojo porque no fue sin fundamento. Es importante cuando leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, que recordemos que cada versículo, cada capítulo, cada libro se encuentra en un contexto, pues en un contexto literario, pero también en un contexto histórico. Entonces también para realmente entender el mensaje de Dios para nosotros hoy de este libro de Jonás, es importante entender el contexto histórico de Jonás en ese tiempo. Entonces, Jonás tenía mucho enojo, también los judíos, pero ¿por qué? ¿Cómo fue la relación entre los judíos como Jonás y los ninivitas? ¿Cómo fue la relación entre ellos? ¿Alguien sabe del contexto? Entre Jonás y los ninivitas. Yo a veces pienso que tal vez los ninivitas hicieron algo a la familia de Jonás y por eso estaba muy enojado. Quizá. No, sí, no sabemos, pero quizá. Ajá. ¿Alguien más quería agregar algo? O por ser como eran los ninivitas, que eran lo peor, ¿no? Que era un pueblo Sí. que ya muy mal. Entonces, ya con esa fama, pues lo mejor era terminar con ellos, según él. Ajá, sí, una ciudad muy malvada, violenta, mucha maldad. Yo quería ir a Nínive con la palabra de Dios porque sabía que lo iban a agredir y lo iban a matar. Él tenía miedo de ir para allá y por eso desobedeció a Dios. O sea, simplemente dijo, no, o sea, yo soy profeta, sí, pero pues, ¿cómo les voy a explicar que se va a acabar su pueblo y que se van a morir? Que era el mensaje que nos acaba de decir. Sí, pues en capítulo 4 vemos la reacción de Jonás y pues lo hace muy claro que Jonás no quería ir porque no quería que Dios salvara a
a esa ciudad, quería ver a esa ciudad destruida. ¿Y por qué? Porque entender el contexto histórico, pues eran enemigos. Los ninivitas eran enemigos del pueblo de Israel, de los judíos. Jonás como judío, pues, y también pues, sí, la Biblia no lo dice, pero muy probable Jonás o su familia o sus antepasados habrían tenido experiencias muy malas a causa de los ninivitas. El libro de Jonás dice que la maldad de Nínive había llegado hasta la presencia de Dios. Era una ciudad muy malvada y violenta. Como dice el último versículo del libro, era una ciudad en donde había más de 120,000 personas que no distinguían su derecha de su izquierda. Estaban perdidos moralmente. Una ciudad muy depravada. Entonces, imagínense el enojo. Pues, ¿qué está pasando en el mundo el día de hoy con Israel? ¿Alguien? En la noticia, pues hay una guerra, ¿verdad? Una guerra entre Israel y la gente de Gaza o Hamas. Entonces, imagínense el enojo y la rabia que hay en este momento entre la gente de Gaza y la gente de Israel. No me voy a meter en eso, pero imagínense el enojo que hay entre esos pueblos en este momento, el día de hoy. La relación entre los judíos en el día de Jonás y los ninivitas era algo similar. Y al entender eso, tiene más sentido la reacción de Jonás en capítulo 4, ¿no? El corazón de Jonás era lleno de enojo, pero también lleno de odio. No tenía un corazón misericordioso ni compasivo. Era rápido para la ira y para la destrucción. Él quería la venganza, quería justicia, quería lo justo. Pues yo sé que puedo pensar en 3 hermanos aquí que están pues luchando con su enojo con alguien en autoridad en su vida. Y ¿por qué tienen enojo? Porque quieren la justicia, quieren lo que es merecido en su caso, o fue una ofensa o algo malo que alguien hizo y sí hay enojo. Entonces similarmente Jonás está luchando con un enojo así. Pero mirando a capítulo 4, ¿con quién está enojado Jonás? ¿Con quién? Con Dios. Y pues me hizo pensar, ¿he estado enojado con Dios en mi vida? Pues sí, no puedo pensar en muchas veces, pero sí, he luchado con eso. ¿Y ustedes? Yo sé que mi esposa Sara, estamos platicando en esta semana de eso, a una época de su vida cuando está muy enojada con Dios. Pero aquí Jonás está enojado con Dios. Dios no hizo lo que quería. Quería que Dios hiciera justicia y destruyera a Nínive, pero no lo hizo. Dios habría estado justificado destruir a Nínive. Habría estado justificado por la gran maldad de la ciudad, como ya mencioné. Así que cambiar de parecer y no destruir a esa gente malvada, los enemigos de su pueblo, disgustó mucho a Jonás y lo tomó como injusticia. Sí, es muy buen punto. Sí. Sí, de hecho iba a decir lo mismo. Es otra posibilidad de que, porque como profeta,
¿Cómo sabemos una profeta bueno cuál es la diferencia entre un buen profeta y un profeta falso? Ajá. Sí, entonces eso fue su identidad. Pues soy profeta de Dios. Estoy llevando al mensaje de Dios. ¿Y qué fue el mensaje? Pues el mensaje fue, y es muy claro que el mensaje era de Dios. Y también, voy a leerlo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces es muy claro, dentro de 40 días Nínive será destruida, yendo por toda la ciudad, proclamándolo como profeta de Dios. Pero ¿qué pasó? Sí, ajá. Pero ¿cómo serían las palabras que lo dijo para que la gente se arrepintiera Ajá. y creyera por así que Dios, que se arrepintiera Ujú. y ya no fuera destruida? Ya, entonces, Mari, estás diciendo que eso fue la motivación de Jonás, fue su corazón. Era, o sea, no era él, sino era Dios diciéndonos cómo entraron las palabras a las personas en la mente Ajá. para que realmente se arrepintieran. Sí, Dios, seguro, Dios es el héroe, Él es quien lo hizo. Usó un profeta como Jonás, imperfecto, con malas intenciones hacia la gente de Nínive, pues no malas intenciones, pero quería que Dios le destruyera, pero todavía Dios usó su mensaje para llevar a las personas a arrepentimiento. Pero cuando la gente arrepintió y Dios cambió de parecer, pues Jonás como profeta, sí, fue como, ahora, ¿quién soy? ¿Soy un tonto? Sí, entonces es buen punto y para entender mejor lo que está pasando dentro de Jonás. Sí. Y pues Jonás está diciendo a Dios, no es justo, no es correcto. Y me hiciste como un tonto. Y lo hace muy enojado con Dios. Así que oró al Señor de esta manera. No voy a hacerlo como Federico, pero, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Prefiere morir que seguir viviendo. El corazón de Jonás en ese momento fue muy oscuro, muy centrado en sí mismo, muy cerrado a los demás. Prefiere morir que seguir viviendo. Entonces, ahí examinamos al corazón de Jonás. Ahora con un gran contraste, vamos al corazón de Dios. En cambio, dice que Dios es misericordioso. ¿Alguien puede darme una definición? ¿Qué significa misericordioso? Amoroso. Ok, es la próxima palabra, compasivo. Entonces son similares. Mm. Mm. Mucha piedad en el corazón.
Ajá. Sí, sí, pues creo que todos nosotros tenemos la idea, pero ser misericordioso es realmente cuando, aunque alguien merece algo por su mala conducta o alguien merece un castigo o algo, pues ser misericordioso es pues no dar a esa persona lo que realmente merece. Entonces Dios es misericordioso porque aunque los ninivitas merecían ser destruidas, pues Él no le dio lo que merecían. Tuvo misericordia. Compasivo es muy pues similar, pues sí, pues poder sentir el estado de alguien más y querer ayudar o aunque poder sí, por amor querer ayudar a alguien que está luchando, que está sufriendo. Dios, eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira. ¿Ustedes saben a alguien, un humano, lento para la ira? ¿Ustedes pueden pensar en alguien así? Creo que es más fácil pensar en alguien rápido a la ira, ¿verdad? Pero, ¿pueden pensar en alguien lento para la ira? Charlie. Y Charlie es como, no me conoces tanto. Pero sí, es bueno pensar. Lento para la ira. Creo que todos entendemos lo que es. Pero aunque hay ofensas, hay frustraciones, pues hay personas pacientes y es lento para... Sí, pues puede llegar a un punto, pero es lento para llegar allí. Así es, dice que así es Dios, lento para la ira y lleno de amor. Sabemos que el Nuevo Testamento dice que Dios es amor. Dios es amor. Entonces, claro, Dios es lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Entonces, con todo eso conjunto, pues podemos entender mejor cómo es, quién es Dios, cómo es y su corazón. Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Y de hecho, esa frase es repetida muchas veces en el Antiguo Testamento. De hecho, la primera vez que vemos esas verdades de Dios, vienen de la boca de Dios, platicando a Moisés de sí mismo, porque Dios quería entender quién Él es, cómo Él es, y Moisés poco a poco iba revelándose a la gente judía y a Moisés. Y dice, voy a leerlo, se encuentra en Éxodo, pues voy a leerlo, pero creo que es importante entender que cómo está describiendo a Dios, Jonás, es como Dios describe a sí mismo. Es Éxodo 34, 6 al 7. Éxodo 34, 6 al 7. El Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable,
sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, eso es el fuente de lo que Jonás está orando a Dios, sobre Dios. Y también vemos esa descripción en el libro de Nehemías, capítulo 9, en el Salmo 86, el Salmo 145, en el libro de Joel, capítulo 2. Entonces, es como un coro en el Antiguo Testamento. Entonces, en el corazón de Dios tiene mucho amor. Dios es lleno de amor. Y quiero que pensemos en cómo trató Dios a Jonás. Pues Jonás desobedeció, huyó. ¿Y qué hizo Dios? Sí. Y persiguió a Jonás en amor. Y Jonás pues se cayó al mar y poco a poco hundiéndose hasta el fondo, y allí en el punto de morir, en la fosa de la muerte o las garras de la muerte, en la fosa, ¿qué hizo Dios en ese momento? Lo salvó. Sí, dispuso un gran pez. Y con la otra oportunidad, Jonás obedeció a Dios, predicó a la gente de Nínive. Pero aquí en capítulo 4 otra vez podemos ver que está muy enojado con Dios. Y cuando ustedes leen cómo Jonás está hablando a Dios, ¿cómo lo ven ustedes? Pues cómo Jonás está orando a Dios con tanto enojo. ¿Ustedes tienen conflicto de eso o lo ven bien? Porque siendo honesto, vemos modelado en la Biblia de personas maduras en la fe, en el pueblo de Dios, que en sus oraciones, sí, oran con todos sus sentimientos. Son muy transparentes con Dios. Leen a los salmos, vas a encontrar salmos de mucho enojo, que matas a mis enemigos, Dios. Entonces, con tanto enojo por creer, y creo que entonces no debemos ver esta oración de Jonás en una luz mala. Pues él tiene una relación con Dios y no va a tratar de esconderse a su corazón de Dios. Pero al mismo tiempo, por eso tengo un poco de conflicto, al mismo tiempo sí, Dios es todopoderoso, nuestro creador, debemos ser respetuosos y en cómo hablamos con Él. Pero a veces pensamos que no podemos realmente derramar a nuestro corazón a Dios, como Él no quiere escucharlo, pero sí, Él nos ama y Él nos conoce y quiere escuchar realmente lo que está pasando en nuestro corazón. Entonces podemos estar triste orando a Dios, podemos estar enojado orando a Dios, y Dios quiere eso, porque Él quiere conocernos y tener una relación real con nosotros. Pero incluso con esa actitud de Jonás, irreverencia a Dios, ¿cómo trata Dios a Jonás?
en capítulo 4. ¿Vale? Sí, mucha paciencia, lento para la ira. De hecho, es como muy buen padre enseñando a su hijo. Pues que, por ejemplo, vamos al capítulo 4 de Jonás. Dios hace algo muy pedagógico. Pedagógico es como una palabra de maestros. Él crea una lección objeto. Dice, versículo 4, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Imagino a Jonás con palomitas. Pues salió de la ciudad y estás, ¿qué Dios va a hacer? Quiero ver esto. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera, y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó otra vez, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo, entonces esto es el final de su lección a Jonás. Tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y termina ahí, como una película y comienza a subir las, ¿cómo se dicen? Sí, es como, hay más, ¿cómo respondió Jonás? ¿Qué pasó? Pero el libro termina ahí. ¿Por qué debemos, como lectores de esta carta, debemos reflexionar sobre el estado de nuestros corazones? También, sí. Pues allí vemos a Dios como buen padre, muy paciente, lleno de amor, tratando a Jonás con mucho amor para enseñarle una lección muy importante. Y también es una lección muy importante para nosotros también. Pues entonces Dios en su corazón tenía mucho amor por Jonás, y también Dios no solo tiene un corazón para los israelitas, sino tiene un corazón para todas las naciones. Entonces es importante reconocer que el corazón de Dios, Él tiene amor no solo para algunos, pero Él quiere que todos te conozcan. Gente de todas las naciones, de toda lengua. Entonces, pues para terminar, vamos a reflexionar. La primera reflexión es, hay que someternos a la voluntad de Dios. Hay que someternos a la voluntad de Dios. Porque Jonás tenía mucho enojo porque no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios en ese momento, lo que él hizo. Pero Dios es soberano.
y también sabemos de su corazón, es compasivo, misericordioso, todo eso. Entonces podemos confiar en Él como buen Padre. Si tal vez las cosas no salgan como queremos, pero podemos confiar en Él. Hay que someternos a la voluntad de Dios. Y sí puede crecer, puede causar mucho enojo. Y sí, está bien platicarlo con Dios, pero también pues recordar que Él es Dios, yo no, y necesito someterme a su voluntad. 2. Dios ama a sus enemigos y nosotros también deberíamos hacerlo. Entonces es muy claro que Dios ama a sus enemigos y nosotros también deberíamos hacerlo. Quiero leer, estamos casi terminados, pero vamos a Mateo 5, pues no necesitan encontrarlo, voy a leerlo, pero quiero que esto sea muy claro. Mateo 5, versículo 43. Jesús está enseñando. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Y también en Lucas 6, 27. Lucas 6, 27. Pero a ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan, oren por quienes los maltratan. Lucas 23, 24. No, vamos a Romanos, es el último. Romanos 12, 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Amén, amén. La vida es muy claro. Entonces, especialmente para ustedes que tienen a alguien en mente o un tipo de enemigo, que tengan el corazón de Dios hacia esa persona, no el corazón de Jonás. Aunque podemos entender por qué tenemos mucho enojo, por qué queremos lo justo, la justicia, pero es muy claro de Jesús y de su palabra que debemos amar a nuestros enemigos. Y Dios lo modeló. Dios lo modeló. ¿Qué dice Jesús en la cruz?
Sí, está orando a Dios que perdone a las personas matándolo. Entonces, qué buen modelo es eso. Y también hay un versículo que dice en Romanos 5:8. No lo tengo memorizado en español, voy a buscarlo. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores. En otros versículos dice que éramos sus enemigos, que Dios murió por nosotros. Y entonces, éramos como los ninivitas en Jonás, enemigos de Dios, maldad, sin esperanza, merecíamos la destrucción, pero aún así, Dios, quien es misericordioso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, Él hizo un camino en Cristo para salvarnos. Y qué amor, qué grande amor que tiene Jesús, amén. Y ese es el mismo amor que, entender ese amor, podemos mostrar ese amor a las personas en nuestro alrededor, incluso a nuestros enemigos, las personas que nos maltratan. Entonces, sí, y pues hay tanto que decir, pero quiero cerrar con una cosa más. No es mala cosa estar enojado porque no hay justicia, porque vemos que Dios hizo algo injusto, o pensamos que Dios hizo algo injusto, o alguien más, pues es natural, nos debe enojar, y la Biblia es claro que no solo es Dios misericordioso, compasivo, lento para la ira y todo eso, pero también es muy claro que Dios es santo, perfecto, sin maldad, sin pecado, y Dios es justo. Entonces, ser justo, como el juez justo mejor, Él no puede que un pecado o algo deje sin un pago. Porque ¿cómo puede un Dios justo, santo, todavía permanecer justo y santo si Él no si Él no haga justicia en todos los casos? Es algo de un misterio al pensar, algo muy profundo al pensar en Dios, pero la Biblia es muy clara que vemos que en la cruz, Jesucristo en la cruz está en donde la misericordia de Dios y la justicia de Dios besan. Entonces es una imagen rara, pero la misericordia de Dios y la justicia de Dios en la cruz de Cristo, los dos besan. Es como, ¿cómo puede existir cómo puede Dios ser tan misericordioso cuando hay tanta maldad y cosas malas? ¿Y cómo puede ser Dios justo y santo si permite que cosas así pasen? Entonces, pero vemos que en la cruz de Dios, vemos que Cristo en nuestro lugar tomó la ira de Dios. Como cantamos hace poco, la ira de Dios
no me acuerdo, proporcionó en Cristo. Más Dios muestra su amor para mí en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar. Entonces, allí, esa ira de Dios que todos nosotros merecemos, Cristo tomó voluntariamente para salvarnos. Él pagó por nuestros pecados. Entonces, Dios es justo. Hay un pago, hay un costo. Pero al mismo tiempo, ya que es Cristo, el Hijo de Dios, tomándolo en nuestro lugar por amor por nosotros, es el fuente de toda la gracia de Dios, misericordia, compasión. Entonces, allí en la cruz de Cristo, la justicia de Dios y la misericordia de Dios besan. Y es muy hermosa. Y nos debe hacer, pues, adorar a Dios. Eso debemos responder en adoración a Él. Porque, gloria a Dios, hemos recibido misericordia. Entonces, cuando alguien más, incluso nuestro enemigo, reciba misericordia de Dios o una bendición o algo, pues es importante recordar que Dios, yo sé que me trataste igual, entonces te adoro. Toda la gloria a ti, a tu nombre, y gloria a Él. Entonces, me gusta pensar en Jonás después de escuchar a Dios decir: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche, en la otra pareció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado. ¿No habría yo de compadecerme? Entonces, ¿cómo respondió Jonás? Pues me gusta pensar que se cayó y se arrepintió, y Dios, perdóname por mi corazón. Gracias por quien tú eres y por tu gran amor por mí. Y no te entiendo perfectamente, Dios, pero eres bueno, eres grande. Entonces, oramos. Dios, tú eres tan hermoso. Dios, gracias por tu gran amor que nos mostró en la cruz. Eres justo, eres santo, y también eres un Dios misericordioso, compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Dios, llénanos de ese amor, llénanos de ese mismo amor para que podamos amar incluso a nuestros enemigos así. ¿Y qué impacto puede tener eso, Dios? Es mi oración para esta iglesia, esta comunidad, que podamos mostrar ese mismo amor para todo lo demás en nuestro alrededor. Para mi esposa, para mis hijos, para mis vecinos, las personas en la comunidad, las personas en esta colonia, en esta ciudad, Dios. Y es mi petición para cada uno de nosotros. ¿Qué impacto puede tener eso? Entonces solo podemos amar así contigo, pues por tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Que llénanos por el Espíritu Santo, Dios, para que podamos salir y predicar y amar a todas las personas que necesitan de ti, Dios. Oramos esto en tu nombre poderoso. Amén. Vamos a responder con una canción que compuse, se inspirada del libro de Jonás. De hecho, se llama Un Dios grande en amor. Entonces, por favor, pónganse de pie. Vamos a responder a Dios.